Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a nuestra sesión de Mundo Contemporáneo. Hoy tendremos una sesión especial. Les presento ante todos mis excusas porque he debido grabar esta sesión con motivo de un viaje académico. De todas maneras, estará a su disposición para consulta, revisión de todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuestra sesión de hoy va a estar dedicada a uno de los procesos claves que habíamos adelantado la semana pasada y que va de la mano de la unificación de Italia y Alemania. Es decir, ambos procesos, unificación italiana y unificación alemana. Particularmente nos vamos a detener hoy en la unificación italiana. Vamos a conectar con algunas ideas que ya habíamos conversado en clases anteriores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contexto de la época en lo referente a los nacionalismos, en la conformación de los estados-nación, entre otros. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos visualizar mucho mejor este proceso en el cual vamos a seguir de manera detallada los principales rasgos de la unificación italiana junto con las etapas históricas, es decir, para que podamos entender mejor esta consecución de procesos y finalmente los principales actores y de la dinámica que siguió a la unificación italiana. Con su permiso voy a compartir pantalla. Vamos acá y ahora espero que todos puedan ver esta presentación dedicada a el resurgimiento, la unificación de Italia hacia 1861. El resurgimiento es como se le conoce en la historiografía italiana y también en parte de la historiografía que ustedes pueden consultar. Nuestra agenda de hoy, como ya lo adelantamos, va a estar concentrada en la unificación italiana, pero para ello vamos a revisitar el contexto de los nacionalismos decimonónicos, los nacionalismos del siglo XIX. Dentro de la unificación italiana nos interesan entender sus principales rasgos o características, las etapas que se concadenaron hasta alcanzar la unificación italiana y, por supuesto, la dinámica propia de este proceso. Bien, entonces, en este punto ya lo habíamos adelantado la semana pasada, en el cual nos referimos a un tiempo histórico, es decir, cronológico, y un tiempo de las ideas, es decir, la atmósfera del pensamiento, de las principales líneas intelectuales, culturales, que hacen referencia a alguna época. El siglo XIX va a estar marcado por varias de estas corrientes de pensamiento que alcanzarían expresiones muy importantes. La semana pasada hablamos acerca del romanticismo, pero también del liberalismo, el liberalismo político, y esta es otra de las ideas principales, los nacionalismos. Entonces, en este punto es fundamental entender que existen distintas acepciones de nacionalismos de acuerdo a cada época y contexto, pero nacionalismo al cual nos vamos a referir nosotros está concadenado con los elementos de la nación, ¿sí? De esta idea de nación como comunidades imaginadas, una idea proveniente desde la antropología, en diálogo con la historia, que está unificada, cohesionada por varios elementos que le son comunes. Para la existencia de la nación debe haber elementos claves como población, un espacio geográfico y una ley o organización conjunta, común. En este punto, los elementos de la nación son importantes porque permiten entender la autodeterminación política, es decir,
quien gobierna debe estar libre de cualquier amenaza exterior para el ejercicio y la toma de decisiones, el ejercicio de la soberanía. La conciencia de grupo, es decir, qué elementos característicos, qué rasgos permiten entender este origen como un pasado común que los mantiene cohesionados. En algunos casos, el elemento religioso, el credo religioso, se convierte también en un elemento de identidad, de cohesión social. Por ejemplo, los casos de Irlanda o Polonia en Europa. Y por supuesto también elementos como la cultura, las lenguas propias, el sentimiento, la idea de nación, de pertenecer a una comunidad mayor y que está presente en todos los elementos, estamentos de la sociedad, particularmente guiados por las élites en el siglo XIX. Bien, entonces, si bien el nacionalismo no nació en el siglo XIX, esta centuria que hemos estado examinando, sí hubo elementos importantes que absorbieron una mayor fuerza en este siglo. Recordemos lo que significó las guerras napoleónicas al comienzo del siglo XIX y cómo redibujó, reordenó el mapa político europeo. Algunos especialistas señalan que ya hacia la Edad Media, Baja Edad Media, hubo varios elementos de reacción de nacionalismos dentro de este periodo. Pero particularmente la Revolución Francesa intensificó estos movimientos de idea de nación frente a las monarquías. Una idea que se extendió a comienzos del siglo XIX a toda Europa. A partir de la restauración, es decir, de la vuelta de la corona a Francia, luego de la caída de Napoleón, los nacionalismos constituyeron una fuerza muy importante capaz de cohesionar o integrar estados. Recuerden ustedes lo que mencionamos la semana pasada con respecto a las revoluciones liberales burguesas, las ideas de romanticismo, de liberalismo, de exaltación de lo que está superior por encima de las personas, de lo cotidiano, y cómo esas revoluciones liberales burguesas llevaron a constituir estados como Grecia hacia la década de los 20 del siglo XIX, Bélgica, entre otros, y que también tuvo importantes ecos en el caso de los polacos, de los checos, de los húngaros. Recuerden este movimiento húngaro hacia mediados del siglo XIX. Entonces, nos encontramos con un contexto, es decir, un tiempo y espacio en el cual estas ideas transitan, circulan y están presentes en buena parte de Europa. Esta idea del nacionalismo o de los nacionalismos en plural la encontramos también en un caso que nos ocupa hoy, la unificación de Italia. En sus pantallas estamos viendo una imagen, una representación pictórica alegórica a la unificación italiana, en las cuales vemos esta bandera con verde, blanco y rojo, símbolo de la unificación italiana, pero también muy importante, vemos un carruaje en el cual están presentes algunas figuras saludando y que podemos identificar como Giuseppe Garibaldi con su camisa roja y también las representaciones de Víctor Manuel II como parte de los personajes claves, símbolos, articuladores de la unificación italiana. Vamos a verlo. Como ya es tradición, costumbre en nuestras clases, es importante que podamos situarnos en tiempo y espacio. Ya hemos hablado de los nacionalismos y ahora nos toca también situarnos espacialmente. Lo que estamos viendo en pantalla es el mapa de Europa hacia 1815. 1815, como saben, no es un año casual, un año como común, como otro, sino que fue muy importante porque fue el año de la batalla de Waterloo, en la cual
las tropas francesas fueron derrotadas por una comunión de ejércitos inglés, prusiano y austríaco, de varias fuerzas de Europa y que representó el hito del nuevo ordenamiento geopolítico de Europa. Es decir, a partir de allí tenemos este acuerdo, la Conferencia de Viena, y un nuevo orden para Europa, entre Gran Bretaña, la potencia marítima, y Austria-Hungría y el Imperio Austríaco como la potencia más importante del centro de Europa. Ustedes pueden ver acá, allá los estados constituidos, los estados más importantes de la época, Reino Unido de Gran Bretaña, el Imperio Austríaco, y esto que comienza a desdibujarse, que fue el centro y sur de Europa, de lo que otrora fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo vemos acá en estas líneas segmentadas, que coincide con parte de lo que actualmente es Alemania y que veremos la próxima semana, pero lo que nos interesa acá es cómo este mapa se ordenó luego de la caída de Napoleón. Y bajamos al sur de Europa y nos encontramos en la península itálica varios colores. Nos encontramos el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios en el centro de la bota itálica, y nos encontramos otros estados como Lombardía, reino de Piamonte, Cerdeña, entre otros. Entonces nos encontramos con un mapa de Europa en transformación y particularmente una Italia disgregada. Recuerden que no es casual que Napoleón nombró a su hijo heredero rey de Roma, pero a la caída de Napoleón todo el mapa de Europa, como ya lo vimos, y de Italia, como lo estamos viendo ahora, mejor dicho, de la actual Italia, pero que en esa época era la bota itálica disgregada en varios estados, nos encontramos con todos estos colores. En 1815, tras el Congreso de Viena, nos encontramos con una Italia dividida. Una Italia en la cual está presente el reino de Piamonte y Cerdeña, uno de los más importantes, con ciudades como Turín como sede. Nos encontramos lo que es la región del reino de Lombardía-Véneto en color naranja al norte, Parma, Modena, la Toscana, los estados pontificios en color púrpura al centro, y al sur el reino de Nápoles, el reino de las dos Sicilias, con Nápoles como una de las principales ciudades. Entonces nos encontramos con varios reinos italianos, pero divididos. Ahora estamos viendo el mapa físico de lo que actualmente es Italia. Esto es muy importante porque anteriormente vimos la división política de ese mapa y ahora estamos viendo esta topografía italiana. Importante distinguir la zona norte, marcada por la región montañosa, la región de los Alpes, y esta bota rodeada del mar Adriático, del Mediterráneo y el sur y las islas. Esto es muy importante porque hasta el día de hoy Italia está geográficamente dividida en un norte montañoso, industrializado o con una industria más importante y un sur con unas actividades predominantemente agrícolas fuertes, ¿sí? Importante a tener en cuenta y sobre todo también esta topografía para los procesos que vamos a ver. Entonces, en este punto vamos a volver a algo que habíamos mencionado. En el desarrollo de la unificación italiana debemos entender varias etapas. Una etapa de circulación y gestación de ideas de unificación. Otra etapa de desarrollo político, de articulación de estas ideas de unificación, de idea de una sola nación, y
una última etapa un poco más práctica de concreción de esta unificación. Entonces, entendiendo estas tres grandes etapas, que más adelante vamos a ver también cronológicamente, nos interesa entender a las personas que destacaron en cada una de ellas. Y el primero de ellos, sin lugar a duda, es este caballero que vemos en pantalla. Les presento a Giuseppe Mazzini. Mazzini era originario de Génova, del norte de Italia, importante dato. Nació en 1805, fue un importante periodista, ideólogo político de la Unidad Italiana, y a lo largo de su vida publicó varias obras con una resonancia e influencia destacada. Entre ellas nos encontramos Italia Republicana y Unitaria hacia 1831 y también Una Nación Libre en 1851. Mazzini fue el gestor, el articulador de esta idea, o mejor dicho, de estas ideas que estaban germinando por la bota itálica, y fue él uno de los primeros en divulgar discursivamente la idea clave de la unidad italiana. Él la denominó una joven Italia y publicó en 1831 desde Marsella, sur de Francia, el manifiesto fundacional de la joven Italia. Los invito a leer conmigo este texto. Dice: la joven Italia es la hermandad de los italianos, que creen en una ley de progreso y deber. Esto convencidos de que Italia está llamada a ser una nación, de que puede hacerse con sus propias fuerzas y de que el fracaso de las tentativas pasadas proviene no de la debilidad, sino de la insignificante capacidad de mando de los elementos revolucionarios. De que el secreto de la fuerza está en la constancia y la unidad de los esfuerzos, íntimamente asociados a la gran tarea de hacer de nuevo Italia una nación unida, independiente y soberana de ciudadanos libres e iguales. Cierro con el texto. Fundamental, importante, detenerse en la última parte de este texto. La idea de la joven Italia, de esta idea que se articula ya como un movimiento en el espacio de la península, está consagrada en las últimas líneas. Hacer de nuevo de Italia una nación unida, independiente y soberana de ciudadanos libres e iguales. Es decir, ya en Mazzini encontramos la idea de este esfuerzo. Más aún, Mazzini continúa en este mismo texto con algunas ideas claves. No lo voy a leer todo, pero voy a destacar algunas de las mismas. En las primeras líneas dice, cito: la joven Italia es republicana y unitaria. Republicana porque prácticamente Italia no posee los elementos de una monarquía, porque la tradición italiana es totalmente republicana, porque estamos obligados a llamar la atención de los pueblos. Más adelante dice, la joven Italia es unitaria, porque sin unidad no hay verdaderamente nación, porque sin unidad no hay fuerza. Y finalmente cierra diciendo, la joven Italia no es una secta ni un partido, sino una fe y un apostolado. Como precursores de la regeneración italiana, debemos poner la primera piedra de su religión. Esta idea es clave porque, como pueden apreciar ustedes, lo que nos está diciendo Mazzini es que esta idea de nación está por encima de partidos, de grupos. Es casi, y lo dicen con sus palabras, una fe y un apostolado, es decir, un equivalente de un elemento superior, de una religión.
Estas ideas de Mazzini cobraron importante fuerza en la Italia de su época, porque comenzó a germinar, a fortalecerse la idea de que era posible una idea de nación italiana. Recuerden ustedes, como ya lo dijimos en otras clases, que para esta época ya estaban algunas experiencias consolidadas de estados-nación, como Gran Bretaña, Francia, España, y en el caso de otras, como Alemania, Italia, aún no. Asimismo, esta idea de Mazzini, que estaba cobrando cada vez más fuerza y circulando por la bota itálica, encontró un eco importante en este caballero que vemos en pantalla. Les presento a Camilo Benso. Camilo Benso nació en Turín, importante, al igual que Mazzini, también norte de Italia. Nació en 1810 y fue un político y considerado el constructor del Estado Nacional Italiano. Benso ejerció, entre otros cargos, como presidente del Consejo de Ministros del Reino de Cerdeña y luego del Reino de Italia entre 1860 y 1861. Conocido también en la historiografía como por el título de Conde de Cavois. Benso fue el articulador, el arquitecto político de este Estado-nación. Acá comparto con ustedes una cita de Camilo Benso o Conde de Cavois sobre Roma. Y voy a leerla con ustedes para que podamos entender mucho mejor sus ideas. Cito: ya lo he dicho, señores, y lo vuelvo a repetir. Roma, solo Roma, debe ser la capital de Italia. Pero aquí comienzan las dificultades del problema. Aquí comienza la dificultad de la respuesta que debo darles. Debemos ir a Roma, pero con dos condiciones. Debemos ir de acuerdo con Francia y sin que la anexión a esta ciudad pueda ser interpretada por la mayoría de los católicos de Italia y del extranjero como el signo de la servidumbre de la Iglesia. Debemos ir a Roma sin que la autoridad civil extienda su poder al dominio espiritual. Por lo que conviene a la primera sería una locura. En las actuales condiciones de Europa, ir a Roma a pesar de la oposición de Francia. Pero aún diré más. Incluso si Francia se viera en la imposibilidad de oponerse materialmente a nuestra entrada, en Roma no deberíamos anexionarla, si esto causa prejuicio a nuestros aliados. Tenemos, señores, una gran deuda con Francia. Cierro la cita. Este texto, por favor, deténganse en leerlo como fuente primaria. Es muy revelador porque este texto nos permite entender la visión geopolítica de Camilo Benso, del conde de Cavois de la época, y también los retos y dificultades que significaba este proceso. Como ustedes saben, Francia era todavía una de las potencias más importantes de la Europa de mediados del siglo XIX y con una influencia especialmente fuerte en el norte de Italia. Por tanto, cualquier posibilidad de unificación italiana debía contar con el apoyo de Francia para contrarrestar la influencia de la otra potencia del centro de Europa, Austria, como vimos anteriormente en el mapa de 1815. Aún así, otra de las dificultades era Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma, como todos ustedes saben, era el centro de los estados pontificios y sede de la Iglesia. Esto significaba un doble reto porque no era solamente el tomar o anexionar la ciudad de Roma a este proceso o idea de unificación italiana, sino que
traía consigo todo lo que era la posibilidad de acuerdo entre el poder civil y el poder y el dominio espiritual y religioso. Es decir, Roma como capital del nuevo Estado italiano, que era la aspiración de Benzo y de los propulsores de la unificación italiana, pero también Roma significaba el centro de la Iglesia. Entonces, buscar un punto de acuerdo, de convivencia entre esto, fue un reto no menor. Y como ustedes sabrán, no fue sino hasta ya el siglo XX, con los acuerdos de Letrán, en la década de los 20 del siglo pasado, que se estableció un acuerdo formal para el reconocimiento de la ciudad del Vaticano. Entonces, nos encontramos acá ante la visión geopolítica de Benzo en la época. Sigamos. Otro de los artífices de la unificación italiana desde el punto de vista militar fue Giuseppe Garibaldi, a quien vemos en pantalla y que se hizo famoso con sus famosas fuerzas de camisas rojas. Garibaldi nació en Niza, también norte de Italia, en 1807. Fue un militar y político italiano y condujo las expediciones militares en el sur de la península para alcanzar la unificación italiana. Entonces, acá encontramos a tres personajes claves de la unificación italiana. Mazzini, el pensador, el articulador de la idea de la joven Italia. En segundo punto, Benzo, el arquitecto político de este nuevo Estado italiano. Y en tercer lugar, Garibaldi como el brazo militar de la fuerza en este proceso de unificación del país. Y por supuesto, también está la figura de Víctor Manuel II, nacido en Turín, también norte de Italia, y quien fue el heredero de la Casa de Saboya, rey de 9 a 1861, y a partir de este año, rey de Italia. Víctor Manuel II se convirtió en la cabeza del nuevo Estado italiano como jefe de Estado, pero a su vez fue también un importante líder en la unificación de Italia al colocar a la disposición de este proceso de unificación todos los recursos y esfuerzos del reino de Cerdeña. Entonces, fue este el epicentro. Ahora vamos a verlo en el mapa. En este mapa vemos el proceso de unificación italiana y lo vemos en torno a las distintas etapas o fases. Por favor, vean los colores. Nos encontramos con un epicentro o con un estado que se convirtió en el artífice de concentrar el esfuerzo y dirección del esfuerzo de la unificación en el reino de Piamonte y Cerdeña, acá hacia el norte de la península itálica, y que tuvo que ceder estos espacios que vemos con líneas fucsias, diagonales, para la región de Saboya y Niza a Francia a cambio del apoyo francés que les permitiera contrarrestar el peso de Austria-Hungría. El reino de Piamonte, en el cual estaba a la cabeza Víctor Manuel II, Camilo Benso como presidente del Consejo de Ministros, logró la compra o adquisición, logró la adquisición de Lombardía hacia 1859 y de allí comenzó un proceso relativamente rápido e intenso de unificación de Parma, Modena, Toscana, los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias en este periodo de los años 50, fines de los años 50 y la década de los 60. Este proceso siguió con dos líneas.
la línea política, diplomática, de lograr la unidad italiana frente a una amenaza exterior que lo representaba el Imperio Austrohúngaro, que vemos acá, y por otro lado también otra línea militar armada de coacción de fuerzas para lograr la unificación italiana, especialmente en el sur. Por eso vemos el mapa en distintos colores que nos permite visualizar las distintas etapas de la unificación italiana. Ya hacia 1866, luego de la guerra contra Austria, y en este punto es importante mencionar que paralelo a la unificación italiana, hacia el norte se está llevando a cabo también la unificación alemana, y las dos fungieron como péndulos de presión al Imperio Austrohúngaro, y por eso no fue casual que hacia 1866 los italianos lograsen la anexión de Venecia, acá, y luego de la Primera Guerra Mundial, otras anexiones hacia el Tirol e Istria. Entonces, aquí hay que entender el proceso de unificación italiana como un proceso interno, diplomático, político, militar, pero también un contexto exterior que debía gestionar estas acciones. Vamos a verlo en etapas. En sus pantallas vemos el proceso de unificación italiana que podemos agrupar en tres grandes periodos. El primer periodo, por favor vean esta columna, lo ubicamos entre 1815 y 1848. No es fortuito, 1815 marcó el año de la caída del Imperio Napoleónico y el hito del Congreso de Viena. Para 1815, Italia se encontraba dividida en 8 estados. En esta época, hasta 1848, recuerden ustedes las revoluciones liberales burguesas, marca ese último hito de cierre. Nos encontramos con un periodo de gestación de ideas, el periodo de mayor influencia de Mazzini, de influencia intelectual, en el cual está presente la idea de el resurgimiento, ese resurgimiento de la península para volver a ser una sola nación, y que lo representó el movimiento de la joven Italia. Una segunda etapa la encontramos, por favor vean la columna del centro, entre 1849 y 1861. En este periodo, el reino de Piamonte, uno de los más importantes en el proceso de unificación italiana, si se quiere, el estado que tomó la batuta de este proceso, nos encontramos con la figura de Camilo Benso como el arquitecto político del diseño del Estado-Nación, en la cual se siguieron dos grandes líneas, como mencionamos, la línea diplomática, es decir, buscar una alianza con Francia y buscar la unidad de los estados italianos frente a un enemigo común, Austria, y por otro lado también la línea de la guerra, de la fuerza, para luchar contra Austria y también unificar las regiones del sur en torno a esta idea. Acá importante ya la presencia de Giuseppe Garibaldi y sus fuerzas militares. Y en este periodo corresponden a dos hitos importantes. El primero de ellos es la guerra contra Austria, este enemigo común de los estados italianos, que logró una victoria italiana en Magenta y Solferino, gracias al apoyo de Napoleón III de Francia. Y por otro lado, la campaña del sur de Garibaldi en la conquista de Sicilia y Nápoles. Con lo cual prácticamente se acababa el reino de las dos Sicilias. La tercera etapa, que es la columna de la derecha, representa el periodo entre 1861 y 1870, que podríamos denominar un periodo de consolidación
de la unidad italiana en la articulación propia como un Estado de alcance nacional frente a dos problemas claves, es decir, la persistencia de Austria al norte, incómodo ante la unificación italiana, que lo percibió como una amenaza, y por otro lado, el caso de los estados de Roma y esta negociación en torno a el poder eh, civil y la división de la esfera religiosa. Hacia 1861 se marca un hito importante y es la creación del Reino de Italia en torno a la figura del rey Víctor Manuel II, rey de Piamonte, que a su vez es proclamado rey del nuevo Reino de Italia. Hacia 1866, una nueva guerra contra Austria, que paralelamente estaba luchando contra Prusia, logró que Italia se anexionara Venecia. Y hacia 1870 se ocupa finalmente Roma, en la cual se comienza una larga negociación para detenciones, acuerdos y desencuentros, hasta que finalmente se celebraría el Tratado de Letrán en 1929 y la creación de la Ciudad del Vaticano. Pero ya en este punto, 1870, nos encontramos con una Italia unificada, consolidada. Y desde 1861 ya un reino de Italia con una sola monarquía. Esto que hemos visto en periodos y etapas, podemos verlo también en este esquema. En este esquema vemos los procesos seguidos, tanto de diplomacia como de guerra, de la unificación italiana y por qué el reino de Piamonte-Cerdeña se convirtió en el estado articulador de la unificación italiana. Vamos acá a la pantalla. Dos figuras claves del proceso de unificación italiana fueron el rey Víctor Manuel II, rey de Piamonte, y el conde de Cobois, o también por su nombre Camilo Benso. Vemos acá las figuras en ambas esquinas de la presentación. No era casual que Piamonte se convirtiera en el centro o en el estado más fuerte de la unificación italiana, porque este era uno de los estados con un mayor poder económico, mayor capacidad industrial y mayor poder militar. Esto había representado también el apoyo de la burguesía a esta causa nacional, a este proceso de unidad del Estado. Una de las ideas que han sostenido varios historiadores es que uno de los alicientes de esta burguesía a la causa nacional fue la ampliación de un mercado nacional, de un mercado en la península itálica, que obviamente los llevó a apoyar un nuevo régimen constitucional y representativo, es decir, bajo las premisas del Estado liberal que habíamos conversado en la clase anterior. A su vez, el reino de Piamonte y Cerdeña fue también la dinastía que gobernó el nuevo reino de Italia desde 1861. Y acá es muy importante la estrategia de la diplomacia y de la guerra. El poder articular los distintos estados italianos frente a un enemigo común, frente a la amenaza que representaban los austríacos, fue un punto clave de inflexión, tanto diplomática como política, para hacer frente común a los austríacos. Obviamente en este punto también estaba presente la guerra como instrumento político habitual en la Europa de aquellos años y el apoyo francés que había logrado el reino de Piamonte. A su vez, este enfrentamiento con los austríacos representó un símbolo de expresión nacional.
es decir, todos unidos frente al enemigo común, y que concluyó con la unificación en un régimen constitucional y representativo del nuevo Estado italiano. Entonces, acá podemos ver cómo se entremezclaron y se calibraron en distintos momentos tanto la diplomacia como la guerra en torno a un objetivo político común. Y eso nos llevó a esto. Cuando visiten la ciudad de Roma, visiten este monumento, es el monumento a Víctor Manuel II. Es un espectacular espectáculo que representa la grandiosidad, magnanimidad de este proceso de unificación italiana. Como ustedes lo pueden ver en esta fotografía, es uno de los íconos de la ciudad eterna para visitar y está representada toda la arquitectura clásica en alusión al antiguo imperio romano con unas proporciones importantes. Por favor, vean en la fotografía el tamaño de las personas y la dimensión de este monumento. Este monumento es uno de esos espacios de pensamiento para lo que significó el Estado-nación en Italia, la unificación italiana del siglo XIX. Entonces, para sintetizar, podemos encontrar algunos rasgos importantes que permitieron la unificación de Italia. El primero de ellos, y que es muy importante, es entender lo que significó el pensamiento y las ideas de unidad en torno a una nación, es decir, la idea de la joven Italia en la cual se entremezclaron distintos elementos de nacionalismos, de exaltación de patriotismo y de apoyos voluntarios en torno a una causa común, con distintos elementos y matices. Otro punto clave desde el punto de vista operativo, práctico, fue este estado nuclear, este estado centro, artífice, articulador de la unificación, que lo representó sin lugar a dudas el reino de Piamonte y Cerdeña. Este reino se convirtió en el epicentro, en el motor que empujó la máquina de la unificación italiana, tanto en el terreno político como diplomático, interno y externo. Y por supuesto, y acá alusión a algo que ya habíamos mencionado en el mapa italiano, son las diferencias que persisten hasta el día de hoy en las características de Italia. Un norte industrializado, y por eso permite explicar también por qué fue el centro político y económico de la unificación italiana, de mayor riqueza e industrialización, y un sur agrícola en la península que terminó por unirse luego de las campañas de Garibaldi. De hecho, una pequeña nota al pie de página, no es casual que la industria italiana hasta el día de hoy, la principal industria italiana hasta el día de hoy, o estos espacios como de moda, se celebren en el norte de la península, en Milán, como centros de este poder económico del país. En sus pantallas vemos también lo que quedó en el imaginario, en las ideas de este proceso de unificación en torno a figuras como Garibaldi, estas figuras carismáticas, capaz de arrastrar a las personas en torno a esta lucha. Y lo vemos representado en esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver cómo están diseminadas todos los colores rojo, blanco y verde a lo largo de las calles, de las casas, y cómo está al centro esta figura con caballo blanco de Garibaldi. Entonces, elementos del simbolismo, del romanticismo, del nacionalismo
presentes en esta época, en torno a esta idea. Y eso nos lleva a entender entonces que estas etapas de unificación italiana fueron varias. Para sintetizar, la primera etapa encontramos como adversario común Austria y lo que significó la guerra con Austria desde 1848. La guerra con Austria significó, por un lado, la búsqueda de alianzas y acuerdos políticos de Piamonte, Cerdeña con otros reinos italianos y, por supuesto, el apoyo externo francés a cambio de territorio para contrarrestar a Austria. Una segunda etapa, ya en 1870, lo vemos con la anexión de la Toscana, Parma, Modena durante 1860, que permitió, a través de distintas herramientas, anexionarse y unificar estos territorios. De este modo, el reino de Piamonte-Cerdeña logró disminuir la influencia de Austria en la región norte, Venecia, Véneto, y a su vez el Estado fue capaz de garantizar un plebiscito que, que la población local refrendó para anexionar los estados mencionados, la Toscana, Parma, Modena, al reino de Piamonte, Cerdeña. La tercera etapa fue la campaña en el sur, la campaña en la cual fue precisamente las fuerzas militares organizadas por Garibaldi, estas camisas rojas, los que llevaron a cabo distintas acciones armadas para unificar las regiones del sur, el reino de las dos Sicilias, con las regiones del norte. Así nos encontramos con la presencia de las tropas en Nápoles y la anexión al reino de Piamonte, Cerdeña. Una cuarta etapa fue, sin lugar a dudas, 1866 y la anexión de Venecia. Mientras Austria estaba librando una guerra contra Prusia, Italia aprovechó la oportunidad para anexionarse Venecia a través del Tratado de Viena del 3 de octubre de 1866. Con esto, el mapa italiano estaba completo. Fue en la última instancia el acuerdo con los estados pontificios, es decir, los estados de la Iglesia al centro de la península, para que Roma se convirtiera en la capital del nuevo reino de Italia. Y lo vemos acá en pantalla. Por favor, vean estas líneas verdes, rojas y segmentadas para poder entender estas dos estrategias, tanto la diplomática como la militar, en estas luchas. En color, en las líneas negras segmentadas, vemos cómo desde Génova partieron las fuerzas de Garibaldi para anexionarse el sur de Italia, luchando desde Sicilia hasta, del sur a norte, y por otro lado también en color rojo las fuerzas del ejército sardo para movilizarse. Entonces, y el apoyo de las tropas francesas en color verde en estas acciones. Nos encontramos con el mapa de las dos estrategias diplomática y de guerra en la unificación italiana. Finalmente, hacia 1861 nos encontramos con la proclamación del Reino de Italia el 17 de marzo. Para ese momento, esa unificación del Reino de Italia lo representaban todos los espacios que están en color naranja, menos el de color celeste, que eran los estados de la Iglesia, y en color verde, la región de Lombardía-Véneto, todavía en posesión de los austríacos. Este
em, texto de prensa eh, en conmemoración a los 100 años de la unificación italiana, nos muestra las 4 figuras claves del proceso de unificación italiana. Mazzini, con la idea de la joven Italia, Camilo Benso, el arquitecto político, Víctor Manuel II y Giuseppe Garibaldi, el eh, hombre de la fuerza militar. Nos quedamos con esta imagen de proclamación del Reino de Italia que hace referencia al rey Víctor Manuel II en ese acontecimiento. Y el Reino de Italia, constituido en 1861, permanecería como reino hasta 1946, luego del cual, luego de la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en una república. Más adelante veremos el devenir de este reino ya en el siglo XX. Un hito importante fue el Pacto de Letrán o Tratado de Letrán de 1929, que alcanzó el acuerdo de constituir el Estado del Vaticano en la ciudad de Roma. Finalmente, para esta sesión, recomiendo estos 2 libros. Uno es un clásico, el de Esperanza García Méndez, Italia de la Unificación a 1914, de ediciones Acal, y el otro es de Christopher Duggan, Historia de Italia, también de Acal, más reciente, titulado Historia de Italia. Recomiendo estos textos para este tema. Y, por supuesto, para aquellos colegas de licenciatura en Historia que quieran aproximarse a la fuente primaria, recomiendo estos textos de Giuseppe Mazzini, directamente una fuente primaria en italiano, una vita de la unidad italiana. Bien, estimados, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que haya sido todo claro, entendido. Por favor, cualquier duda, comentario, pregunta, anótenla para que podamos conversarla en la próxima sesión y podamos dialogar en torno a la unificación italiana. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Ha sido todo un honor y placer poder compartir esta sesión virtual y nos volveremos a ver la semana próxima para conversar sobre la unificación alemana. Cuídense mucho, eh, muy buenas tardes, feliz noche. Hasta pronto, nos vemos. Chao.